Luis Barragán, un arquitecto que no era arquitecto y que se volvió millonario haciendo arquitectura. Aquí te cuento todo lo que no sabías sobre el arquitecto más famoso de México, su vida personal, su obra, la razón de su éxito y por qué es el referente por excelencia de todos los estudiantes de arquitectura. Uno de los primeros referentes que tuve cuando estudié arquitectura fue Barragán. Era el ejemplo perfecto para aprender sobre composición y sobre uso del color. Y hace poco cumplí el sueño de poder conocer su obra en la vida real y recorrerla. Ahí fue donde pude entender realmente lo que los profesores siempre me decían sobre el uso de la luz, los espacios y la intimidad. Lo que realmente es la buena arquitectura. Y ahí se me despertó de nuevo el amor por este bonito arte. Pero precisamente fue Barragán el que me enseñó que la buena arquitectura se hace cuando se adquiere experiencia, madurez. Porque él fue un arquitecto de verdad a los 45 años de edad. Y eso porque ni siquiera era realmente arquitecto. Era un ingeniero civil, pero arquitecto. A ver, mejor dicho, desde el principio. Barragán nació en 1902 en Guadalajara y vivió toda su infancia en el campo. Siempre rodeado de mucha naturaleza y de animales, muy amante de los caballos. Tenía una vida normal de inicios del siglo XX, tranquila. Cuando entra a la universidad decide estudiar ingeniería civil con doble titulación en arquitectura, pero se gradúa solamente de ingeniero civil, no de arquitecto. En 1925 hace un viaje para conocer Europa, principalmente a conocer España y Francia, y se encuentra con la Exposición de Artes Decorativas de París, donde habría una obra que lo marcaría para siempre: Los Jardines Encantados de Ferdinand Bach. Como Barragán nació en el campo, siempre rodeado de naturaleza, tuvo una conexión bastante especial con esta pintura, donde la naturaleza se mezcla con los edificios, con la arquitectura. Guiño guiño al Barragán del futuro. Desde ahí comienza a viajar mucho y conocer mucha arquitectura que hace precisamente eso, vincular la naturaleza con las obras. Y de ahí le nace esa pasión, esa necesidad de poder incluir su vida y sus orígenes en el campo, en su obra, en su arte. Esto es algo que realmente siempre pasa con los artistas. El arte es ese mecanismo que permite conectar lo que tenemos más en el fondo, lo más interior, y poder sacarlo al mundo exterior. Por ejemplo, Rulfo, otro mexicano que también se me viene a la cabeza cuando estoy pensando en Barragán. Rulfo en su literatura también vincula los paisajes en los que creció y retrata a México de una forma bastante bella. A Rulfo, por ejemplo, le encanta mostrar la aridez de los desiertos, el calor, el sofoco. Ahí está Pedro Páramo o el Llano en Llamas, por ejemplo. Y Barragán es con la vegetación y la conexión con el campo. Pero para poder explorar a profundidad eso todavía le faltarían algunos años de experiencia. Recordemos que en este punto de la historia Barragán tiene unos 23, 24 años más o menos. Al regresar a Guadalajara de su viaje que estuvo haciendo por allá en Europa, comenzó con sus primeros encargos, haciendo casas para sus amigos y para gente cercana. Y ahí es donde empieza a mostrar esas primeras influencias de esos jardines y todas esas cosas que había conocido en Europa. Asimismo pasó varios años. Pero a Barragán le gustaba bastante el dinerillo. Y cuando tenía ya cerca de 34 años, en 1936, se traslada a la Ciudad de México a producir de verdad, a buscar hacer realmente un patrimonio interesante que le permitiera vivir bien. Y comienza a comprar lotes en lugares estratégicos de la ciudad y a construir casas para vender. Simplemente para hacer negocios, con unos diseños totalmente racionalistas como los que había aprendido en Europa, como las casas que estaba construyendo Le Corbusier o Mies van der Rohe. Y eso le encantaba a los mexicanos, porque sentían que estaban comprando algo diferente, algo moderno. 3 o 4 años después, Barragán hace un patrimonio realmente interesante y decide retirarse. Ya no más ingeniería, concreto, construcción, nada de eso. Decide que quiere dedicarse a hacer jardines. Ahí vemos otra vez lo mismo, ¿cierto? Su infancia, sus influencias, el Rulfo de la arquitectura. Y aquí comienza el Barragán que la mayoría de nosotros conocemos. Ese Barragán que me mostraron en mis primeros semestres de la universidad. Ese que inspiraba a muchos estudiantes con el uso del color y las formas. Barragán no deja de ser negociante. Y en 1940 compra unos terrenos al sur de la Ciudad de México que se llaman El Pedregal. Y como su sueño es hacer jardines, los llamó Jardines del Pedregal. Ahí crea su primera casa icónica en su vida, que es la Casa Prieto López. Una casa bellísima donde el atractivo principal es ¿qué? El jardín. Y la unión de la arquitectura con la naturaleza. Hace el negocio de su vida con esos lotes, que además había comprado súper baratos. Por ejemplo, a, no sé, $10 de la época al metro cuadrado y los vendió en $10,000. Mejor dicho, se vuelve millonario. Ya con su tranquilidad económica, en 1947 tiene tiempo de dedicar a hacer su verdadera obra maestra, su casa estudio. Esta casa, que también está ubicada en la Ciudad de México, en un lote que había comprado en esa misma época cuando compró el Pedregal, pero que comenzó a construir unos años más tarde, cuando ya había hecho negocios. Esta casa causó mucha intriga entre sus vecinos porque era una fachada totalmente diferente, totalmente cerrada. No parecía una casa. La gente decía, venga, pero ¿y esta fábrica que construyeron aquí? ¿Qué? ¿Unas bodegas aquí? ¿Qué es esto? Y es que a Barragán no le interesaba hacer una arquitectura ostentosa
ostentosa hacia afuera, muy aparente, sino buscar la belleza en el interior. Esta casa se ha vuelto de hecho muy popular en el último tiempo y está abierta al público como un museo. Yo hice el tour guiado y la pude visitar y realmente ahí comprendí muchas cosas. Entendí la belleza de la intimidad, de la luz, de los colores, del misterio. Y me alegra que mucha gente la visite porque vale mucho la pena. Y era una casa que la gente poco valoraba. Se puso de hecho muy popular cuando en 2022 la cantante Dua Lipa la visitó y subió fotos a sus redes sociales y todo el mundo quería tomarse la misma foto que se había tomado Dua Lipa. Y realmente me parece que está muy bien, porque así la gente puede conocer esta belleza de arquitectura que estaba tan olvidada y a nadie le cae mal empaparse un poquito del arte de Barragán. Y aunque esta casa él la consideraba como su obra maestra y le hizo miles de modificaciones hasta que murió, no fue la última obra que hizo en su vida. En 1953 le llega un gran proyecto que es la ampliación del convento de las monjas capuchinas. No solo dijo que sí lo iba a hacer, sino que hasta lo hizo gratis e incluso financió parte de su construcción. ¿Cómo estaría de solvente don Barragán? Para los que dicen que los arquitectos se mueren de hambre. Barragán quería que respetaran mucho su diseño. Seguramente también por eso puso la plata. Y la verdad es que le salió súper bien. Lo que están viendo son fotos de la capilla, que de hecho nada tiene que ver con una iglesia cualquiera, sino que es un manejo de la luz, de los colores y de los materiales de una forma excepcional. Sobre todo esta foto es maravillosa, porque Barragán no pone la cruz en el atrio como se ve siempre, sino que la pone en un lugar en la que los feligreses no la ven, pero la luz proyecta su reflejo y la pone sobre el altar. Me digan que no es un genio este tipo. En 1957 construye estas torres, las torres satélite, que también están en el Estado de México. Unas esculturas totalmente emblemáticas de la ciudad, que también son un ícono, ¿por qué? Por el color. Y ese mismo año también hace uno de mis proyectos favoritos de la vida, que es la Cuadra San Cristóbal. Barragán, que ya tenía toda la plata del mundo, compra unos lotes al norte de la Ciudad de México para seguir haciendo negocio. Y se da el gusto de poder cumplirle el sueño a ese Barragán niño. Recordemos que él nació en el campo, rodeado de animales y sobre todo muy amante de los caballos. Así que en estos lotes decide construir unas casas de lujo para la venta, pero lo importante que hizo es el club. Sí, construye un club para estas casas, para atender a toda esta gente, que fue pensado para que las personas fueran montando a caballo y lo recorriera a caballo. Tanto así que hace estos bebederos para los animales y pone unas zonas de tierra enormes para eso, para montar caballo. Y sí, yo creo que sí, este es mi proyecto favorito. Porque es lo que les decía hace un momento. La arquitectura se convirtió en arte para permitirle a Barragán sacar lo más profundo que tenía. Como los pintores cuando pintan su vida. Los mexicanos lo saben muy bien porque tienen a Frida Kahlo, que pintaba su vida, su desgracia y se expresaba con el arte. O Rulfo, que ya se los mencioné, por ejemplo, que hablaba con los muertos porque le mataron al papá cuando estaba muy chiquito. Y ahí está Barragán, convirtiendo en arquitectura lo que fue su infancia y lo que sería su pasión toda la vida. Y 20 años después, ya con 74 años, ya pensionado con todos los proyectos que había hecho y que ya no pensaba construir absolutamente nada más, se acerca a Barragán una pareja de jóvenes publicistas y le piden que diseñe su casa. Una casa como de exposición, como para mostrar los proyectos que hacía esta agencia de publicidad, como para hacer lanzamientos, exponer cosas, bueno, cosas así. Barragán lo primero que le dice es: no, yo ya no hago nada de eso. Yo me dedico a descansar. Pero estos jóvenes, que eran Pacho Gilardi y Martín Luque, lograron convencer a Barragán. Le dijeron que fuera a ver el lote y se encontraron una hermosa jacaranda. Un árbol que es supremamente colorido y que hizo que Barragán cambiara de opinión. Les dijo: bueno, listo, pero no vayan a tocar esa jacaranda, que va a hacer que toda la casa gire en torno a ella. Y también les dijo que él aceptaba, pero si le dejaban hacer lo que quisiera. Y que quería explorar mucho con el color, con combinaciones de color y sobre todo que tuvieran un buen presupuesto. Nadie sabe esos muchachos cómo hicieron, pero dijeron que sí. Le dieron lo que pidió e hizo la casa. Una casa maravillosa que también está abierta al público, aunque esta no es un museo. Es una casa donde vive gente. De hecho, creo que la administra el hijo de Martín Luque, que también es arquitecto y la tiene súper bien conservada. Y adivinen qué. Sí, esta casa también la visitó Dua Lipa, pero en 2025. Y seguramente también se puso más popular gracias a ella. Entonces, si Dua Lipa la visitó, ustedes también deberían hacerlo. Créanle a Dua Lipa que ella tiene buenos gustos. Yo, en lo personal, quedé totalmente maravillado cuando visité esta casa y de hecho toda la obra de Barragán. Porque ya habiendo visitado esos espacios, sí, tengo que darle razón a mis profesores de la universidad. Porque sí, es un gran referente de arquitectura. Luego de esta casa, no se conoce realmente que Barragán haya hecho nada más. O eso es lo que dicen los archivos de la Barragán Foundation, que ni siquiera están en México, lastimosamente. Cuando Barragán muere en 1988 con 86 años, crean esta organización en Suiza y compran todos los derechos de su obra y se la llevan del país. ¿A quién se lo compran? No se sabe, porque nunca tuvo hijos, nunca se casó, nunca se le conoció una pareja, nunca se supo mucho sobre su vida personal, pero sí, esos archivos están en Suiza y no es para nada fácil acceder a ellos. Y es bastante triste porque los mexicanos deberían poder verlos, poder tenerlos ahí a la mano, que les sirvan a los estudiantes como un referente, como para poder revisarlos, estudiarlos, inspirarse del único Pritzker que ha tenido México. Pero no, lo tiene una empresa guardados por allá en unas gavetas.
No sé, saquen sus propias conclusiones. En fin, mucho que aprender de Barragán y de los mexicanos en general, que admiro mucho, como los que les mencioné en este video. De hecho, si quieren saber más sobre Juan Rulfo o sobre Frida Kahlo, denle clic aquí, que estos personajes también tienen unas historias increíbles. Y si quieren que este tipo de videos hablando sobre arquitectura, sobre arte, literatura, les llegue directamente a sus correos, en la descripción les dejo un link para que se suscriban al newsletter.